Estamos estudiando la carta a los Filipenses y estamos en el capítulo 1 de la carta, donde el apóstol ha expresado a los hermanos en Filipos acerca de la extensión del Evangelio, como algunos quieren añadir congoja, dolor al apóstol y en su prisión. Pero esa competencia que puede darse entre los hijos de Dios, que algunos predican por envidia y contienda, no sinceramente, termina convirtiéndose para gloria del Señor en la extensión del Evangelio. Y el apóstol motiva a los hermanos en Filipos para que puedan entender que toda esa bondad que los creyentes han tenido, el apoyarle económicamente en cuanto a la obra, el compartir con él acerca de ese amor entrañable, se ha convertido en el testimonio, en el punto de referencia para él decir que todos sus sufrimientos son por causa del Evangelio. Y estos hermanos en Filipos son el testimonio de él. Luego expresa su deseo de ser liberado, de agradecer la oración que los hermanos en Filipos tienen por él, y cómo esa oración, sin duda alguna, va a ser una respuesta del Señor para él poder ir a España y continuar con su labor. En el verso 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza en que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esto de será magnificado Cristo no significa que Cristo no sea grande, que Cristo no manifieste esa gloria de esplendor hasta que Pablo lo magnifique. Significa más bien como esa ilustración de nosotros acercarnos a un microscopio y observar internamente aquellas células que con ojo humano no se pueden ver. Las personas no alcanzan a ver a Cristo en nosotros porque posiblemente no les estemos permitiendo ese microscopio para ellos ver más allá. Uno queda sorprendido. Por ejemplo, el testimonio que daba hace 8 días de aquellos hombres y mujeres que por amor a Cristo, con gozo van al altar de sacrificio a morir por su fe, por Cristo. Este es ese microscopio que la gente necesita ver, cosa que no es común, y empiezan a ver: así es el Salvador de ellos, que están dispuestos a morir por él. Esa persona que está allí no tiene problemas en dejar de comer por entregarle a otra persona y manifestar al Dios que él cree. Esos son los microscopios que la gente y la sociedad necesita ver en nosotros, en donde se deja ver que Cristo definitivamente está transformando vidas y que Él es todopoderoso para hacer de lo que es irracionable para la sociedad se convierta en algo que para ellos se convierte en modelo de vida. Entonces,
esa persona era egoísta, esa persona era un drogadicto, esa persona era un pendenciero, pero ahora se le ve un rostro distinto. Eso es magnificar a Cristo, es ver el carácter de Cristo y el poder de Cristo en aquellos que le están creyendo. Y es para Julián preguntarse, ¿Cristo se está magnificando en la vida de él cuando las personas le ven? ¿Puede ver la gente algo fuera de lo común en la vida de los llamados cristianos? Eso es que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo, en nuestra vida, sea por un estilo de vida acá en la tierra o sea porque finalmente fui sacrificado por Cristo, por vida o por muerte. Vieron a Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. El apóstol expresa a los hermanos en Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es perfectamente encajable con el mismo línea de pensamiento en cuanto al versículo 21 del capítulo 1 a los Filipenses. Capítulo 1, 21 de Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa allí? Porque para mí el vivir, ese vivir es en el griego sao, que significa vida física. El vivir físicamente es ganancia, que significa procurar obtener en un sentido positivo algo. Y Pablo dice que la vida física acá en la tierra sea positivamente para obtener algo, en lo cual Cristo sea magnificado. Sigue diciendo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y ese beneficio, más si resulta en beneficio, significa en provecho, entonces que ese provecho sea para la obra. Y la obra allí representa gastar todas mis energías. Obra significa desgaste de energía, de potencial, de fuerza. Cuando no se hace la obra, se está en reposo. Y Pablo habla de gastar energías. Físicamente en vida, gastar las energías específicamente para aquel que dio la vida. Y luego dice entonces, si esto resulta para beneficio, entonces no sé qué escoger, no sé qué tomar para mí mismo. Sin duda alguna, las prioridades del apóstol estaban enfocadas en la tierra para ser absorbido por completo de aquel que lo compró, cuando le dice a los hermanos en Corinto: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos no son vuestros, sino que son del Señor? Entonces Pablo expresa: mi vida no es mía, pero aún la muerte tendrá que resultar en ganancia para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Si el enemigo quiere atacar a Pablo en la vida, él ha considerado su vida para el Señor, y en el capítulo 3 expresa que para que eso suceda, él ha desechado todo lo que la vida humanamente terrenal le pueda absorber. Todo eso lo ha tenido por basura, para que su vida no esté absorbida por el mundo. Ha tenido que tener su vida terrenal como basura para alcanzar a Cristo, y de esa manera el enemigo no tiene qué ofertas presentarle para desviarlo en su vida terrenal de la mirada a Cristo. Es muy interesante cómo el Espíritu Santo ha llegado al convencimiento de la vida de este hombre en cuanto a consagración se refiere. Verso 23, 24, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No es necesario por causa de los negocios, de los compromisos, de los sueños y anhelos que quiero realizar. Si a usted le preguntan cuál es su meta acá en la tierra, cuál es su propósito, cómo se ve en 10 años, cómo se ve en 5 años, ¿qué responde? Mi profesión, las carreras que vienen de por medio. Pablo dice, no. Mi vida está absorbida por Cristo. Por lo tanto, en el capítulo 1 se resume que para el apóstol Cristo es la razón de vida. En eso podemos resumir el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Cristo, razón de vida. ¿Y qué significa Cristo, razón de vida? Amarle, el gran mandamiento, amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo, y adorarle y servirle en gratitud, rendidos a Él, y nuestro servicio, nuestras energías, entregarlas a Él. No significa que usted va a dejar su trabajo, no significa que usted va a dejar su deseo de casarse y tener una familia, aunque el apóstol Pablo le decía a los jóvenes, prefiero que estén como yo, porque la doncella tiene cuidado de su marido, el marido tiene cuidado de su mujer, mientras que el soltero tiene cuidado de Cristo. Prefiero que estén como yo. Pero no así es una orden, es un consejo de consagración. Pero estamos viendo que los hermanos en Filipos están siendo discipulados, están siendo formados para que Cristo sea magnificado en sus vidas. No para que vean a Pablo como el modelo, sino para que vean a Cristo como la razón de sus vidas. Entonces, dice verso 25, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Qué bonito, qué hermoso es poder apreciar, o que la iglesia pueda apreciar a una persona y le pueda decir, no queremos por favor que se nos vaya, Señor, por favor regálenos un poquitico de más tiempo con esta mujer, sierva del Señor, con este hombre, siervo de Dios, porque es para provecho y para beneficio de la obra. A que tengan que decir, Señor, si no te lo llevas, te lo mandamos. Verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús,
por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo habla de esa confianza, una confianza de una libertad para la verdad. La confianza se basa en la verdad. Y estoy confiado es que esas verdades que ustedes han recibido, que son de Cristo, que son su palabra, que es su espíritu, esa confianza se deje ver con una buena obra en cuanto a sus vidas, para que estén ahí permaneciendo firmes en esa fe. No es fácil permanecer firmes cuando estamos recibiendo acechanza día a día. Miren, los hermanos de Filipos tenían al César, en este caso Nerón, buscando ser adorado como Dios. Todo aquel que se acercare al César tendría que expresar una palabra de adoración al único digno, al César. Y los creyentes estaban expuestos, porque Cristo es el centro de sus vidas, no el César. Entonces, si bien cierto, esta iglesia no estaba padeciendo por falsa doctrina, si bien cierto, esta iglesia no estaba dividida como tal por la carnalidad, estaba expuesta a los ataques gubernamentales del César. Y también estaba expuesta, en el capítulo 3 más adelante menciona de los falsos apóstoles, de los falsos maestros que estarían atacando la fe de ellos. Por lo tanto, ellos tendrían que vigilar permanentemente, unánimes en la fe, vigilando para estar firmes en un mismo espíritu. El ambiente de esta carta es un ambiente de unidad fraternal. Pablo no entra diciendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él no entra defendiendo su apostolado, porque esta iglesia no está atacando. No es una iglesia de ataque contra los obreros. Es una iglesia fraternal en la cual él se siente en familia con ellos y les insta a estar unánimes, unidos como congregación, porque vienen ataques contra el Evangelio, contra la fe. Pero cuando nosotros mismos nos atacamos, cuando busco el mínimo error del hermano X y el hermano tal para atacarle, o para yo no volver a la congregación, o para buscar un punto de justificación frente a algo, la unidad queda desquebrajada. Y cuando llegue el enemigo verdaderamente a destruir la obra, ¿cómo vamos a protegernos si yo no confío en mi hermano? Si yo no confío en mi hermana, si yo lo tengo entre cejas, ¿cómo le voy a pedir un favor frente a un problema en el cual mi fe está siendo vulnerada? Así que nuestro enemigo no está en nosotros, no es en carne ni sangre, sino principados y potestades. Y Pablo les insta, les motiva a seguir unánimes. Y en nada, verso 28, intimidados, no tengan miedo, porque Pedro expresa a los hermanos que están expatriados diciéndoles que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando nosotros nos humillamos en la poderosa mano del Señor, Él nos exalta. Pero ese enemigo de león rugiente es vencido en Cristo. Por lo tanto, no estén intimidados en nada por los que se oponen,
Porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La intimidación es parte vulnerable de nuestra vida, porque hay emociones, hay sentimientos, hay temperamentos diversos entre nosotros, y a veces necesitamos que un hermano en el espíritu me fortalezca, abrazándome y diciéndome: hermano, estoy orando por usted. No es fácil no ser intimidados cuando estamos ante un mundo del cual el Señor Jesucristo dijo: el mundo os aborrecerá. Cuando estamos ante un enemigo que sabe que le queda poco tiempo y que desde el principio se ha convertido en el acusador de los creyentes. La intimidación es sutil. La puede entregar a través de una esposa, de un esposo, de un hijo, a través aún mismo de un anciano de congregación. El enemigo puede llevar algún error nuestro para causar en nosotros inseguridad y sentir que esta congregación no es buena y por eso me voy. Esa intimidación es sutil, pero no es del Señor. Porque a vosotros os es concedido, verso 29, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no que creáis en el hermano X, en el hermano Y, en la denominación de iglesia tal, sino que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Y de dónde dice Pablo esto? De la cárcel. Está en prisión. Está hablándoles del gozo de sufrir por Cristo y de ver cómo ese sufrimiento se convierte en extensión del Evangelio para animar a otros que a través del sufrimiento Cristo sea glorificado, la iglesia del Señor crezca, y entonces el paradigma de sufrir empieza a tomar una forma distinta. Que mientras la sociedad religiosa dice pare de sufrir, en el Señor Jesucristo el sufrimiento es causa de fortaleza en el Señor, de madurez en el Señor y al mismo tiempo de creatividad en el Señor, porque cuando hay problemas, cuando hay crisis, hay crecimiento. Y ahí empezamos la creatividad de cómo salir de acá. Señor, muéstranos el camino a depender del Señor. Por eso el padecer por Cristo no es un masoquismo, es el camino para la victoria, porque es en el sufrimiento y padecimiento donde el poder del Señor empieza a acompañarnos. Pero cuando yo estoy padeciendo por causa de mis malas consecuencias, son mis fuerzas las que están combatiendo y allí quedo en las arenas de la guerra. Verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oísteis que hay en mí. ¿Qué les identifica? Una iglesia sana, una iglesia unida, una iglesia que da desde su limitante, desde su escasez y abunda en dar, pero es una iglesia que sufre, que padece por Cristo. Una iglesia que se le demanda gozo en medio de las dificultades y pruebas. Qué linda perspectiva del sufrimiento. Cómo ver el gozo en medio del sufrimiento. Entonces se concluye aquí que la carta a los Filipenses nos muestra a Cristo como razón de vida, que el versículo clave
es precisamente el que hemos expresado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Este capítulo es que Cristo sea magnificado, sea puesto en el mundo como negrilla. Cuando mis acciones como cristiano se dan, la gente diga: caramba, ese es una persona cristiana que cree en Jesús, por eso es tan fuerte. Por eso, aunque está a punto de morir, le habla a todos los que le visitan y les dice: confíen, porque hay vida después de la muerte y necesitan a Cristo. Una persona moribunda cristiana es una persona que está viendo la gloria del Señor con gozo. Cristo queda magnificado allí. El contenido, Pablo está preocupado por ellos, para que ellos sigan las pisadas del Maestro. El gozo en la comunión, la razón de ese amor manifiesto, el gozo en Cristo, que es la razón de vida, y el gozo en el Evangelio, que es la razón por las almas. No importa quiénes prediquen, lo que importa es que Cristo sea predicado, pero tenemos que vigilar que nuestra vida esté conforme al Evangelio. Y el gozo en el sufrimiento, la razón de imitar a Cristo. Gozo, gozo, gozo a pesar de. Ese es el resumen final de este primer capítulo. Ahora Pablo nos va a entregar algo maravilloso a través de lo que los hermanos en Filipos recibieron, porque la carta no terminó ahí. Miren las riquezas que tenemos solamente en ese primer capítulo, pero ¿qué sigue diciendo el apóstol? Pablo ahora habla a ellos y empieza a meterse en la cocina. Empieza a mostrar algunos detalles que le han sido manifiestos en la visita de Epafrodito. Epafrodito lleva la ofrenda de los hermanos, pero Epafrodito también comenta algunos detalles que se están dando dentro de la iglesia. Y dice Pablo, por tanto, en razón de todo lo que hemos visto hasta el momento, es lo que Pablo está expresando, si hay, ese si hay en nuestro vocabulario colombiano, es una manifestación de duda. Pero en el griego, que es en el que se escribió este documento, ese si hay es una condición completa en el pasado y debe ser en visto del hecho opuesto, que significa que es: observen lo que Dios les dio en el pasado. ¿Y cuál fue en el pasado? En el momento de su conversión. Si hay, ¿qué hay? Gozo. ¿Qué hay? Paz. ¿Qué hay? Fruto del Espíritu Santo. Eso fue. Ya que hay esto en sus vidas por ser hijos de Dios, entonces, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia. En esa expresión, Pablo nos insta, nos mueve a 4 cosas importantes de las cuales existen en nosotros, y apela a lo existente. Ya que hay en ustedes consolación, consuelo, comunión. Y allí empieza a decir consolación, el paráclesis en el griego, llamar al lado para fortalecer. Ya que en ustedes está esa fortaleza en el poder del Señor, ya que en ustedes está la fortaleza, como Pablo dijo a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de poder. Entonces, es fortalecer, ya que hay esa fortaleza.
Ya que hay consuelo para Anfitrión, venir al lado para aliviar la irritación. El consuelo es usted en medio de un dolor fuerte, recibir la medicina. ¿Cuántos han sentido consuelo en esto? Necesitamos orar por los que en este momento sufren físicamente, por Danielita, la hija de nuestro hermano David Rey, porque ella necesita ese consuelo, esa medicina, porque va a estar tranquila, relajada. Pero hay algo más importante, y es que ella puede tener un dolor, pero el Espíritu Santo le da un consuelo que no es la medicina que se consigue en las droguerías. Es el consuelo de la medicina, del acompañamiento de Dios en los momentos difíciles. Es a eso a lo que Pablo está apelando, no a la medicina física, sino que es a la medicina que el Espíritu Santo ha puesto, porque Él, el Espíritu, es el Paracletos, es el Consolador, es nuestro consuelo en los momentos de dolor físico. Y Pablo les dice, miren, ustedes tienen cómo salir de la irritación que les está causando esta aflicción momentánea. Apela a ese consuelo que por el Espíritu tenemos. Pero Pablo apela también a la coinonía, a la comunión, que es la participación juntos. Cuando la iglesia se une en oración para que Pablo salga de sus prisiones, cuando la iglesia se une para recibir las ofrendas del cuerpo de la iglesia y llevarlas a Pablo, cuando la iglesia se reúne para ellos predicar el Evangelio, ese compañerismo, esa participación juntos, cuando la iglesia se une para ir a Tebaida, ayudar a los niños, para ir a las damas, para ir a los matrimonios oprimidos, para ir aún en la sencillez de arreglar las cosas de la iglesia misma para que todos disfruten de que todo esté organizado. Esa es esa participación juntos, de unidad. El afecto entrañable. Si hay el afecto entrañable, ya que hay afecto entrañable, metafóricamente el centro de las pasiones. El afecto entrañable apela a las emociones, al sentir, de lo cual todos somos participantes como personas. Y ese afecto entrañable nos anima, nos fortalece, nos hace sentir que vale la pena estar unidos, que vale la pena amarnos unos con otros. Ayer hablaba con una pareja que decía, teníamos entre ojos a un hermano, pero resulta que cuando después participamos con el hermano, ese entre ojos salió y pedimos perdón al Señor, porque qué hermano tan amigable, qué hermano tan lindo. Ese afecto entrañable de conocernos. Pero la misericordia o tirnos es la piedad hacia los males de otro, o es la compasión. Difícilmente va a haber unidad cuando no hay compasión. Cuando mi manera de dirigirme hacia el hermano o hacia la hermana es tosca, es difícil. Cuando siento que me están atacando y recibo mal y doy mal y peor todavía, porque usted no sabe con quién se metió. Pero cuando hablamos de misericordia, de un corazón, ya que hay misericordia. ¿Y por qué hay misericordia? Porque el Señor sabía la miseria en mí, pero me dio su corazón, la cordia, el corazón de Él, y por amor no me da lo que merezco. Ahora, por amor, ¿por qué le voy a dar a mi hermano o a mi hermana lo que se merece en el error que cometió contra mí?
Es interesante cómo el Espíritu orienta a Pablo para preparar el corazón de la iglesia frente a las dificultades y conflictos que la iglesia tendrá y que tiene por el mero hecho de tener participación entre hombres y mujeres imperfectos. Que lo único que nos hace perfectos es que Cristo nos justificó, nos presentó santos, pero Él es el que dice: en mí ellos son eso, de lo contrario morirían. Y Pablo dice que esas cualidades que no pertenecen a nosotros, sino que Dios nos las entregó, que no son aptas de nosotros, no es que nosotros haya algo bueno, ni que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Entonces, con esas cuatro, Pablo motiva a la iglesia a completar el gozo en Él. Completad mi gozo. Completad mi gozo es ese paso que está menguado y que es necesario ser lleno hasta rebosar. Es una expresión de afecto a ellos cuando un padre sufre porque sus hijos se dañan entre sí. Es ese dolor de un padre cuando ve que sus hijos pueden hacer las cosas mucho mejor y les motiva a ellos, ya que ustedes tienen tantas capacidades, no por ustedes, sino por lo que Dios ha puesto en ustedes. Entonces, ¿por qué no ponerlas por obra y completar lo que falta? ¿Es usted, soy yo preguntando de todo lo que el Señor me ha dado, qué me está faltando para que el gozo del Señor sea manifiesto? El Padre Celestial en varias ocasiones dio un testimonio público ante los seres humanos frente a su Hijo, que no solo dijo: este es mi Hijo amado, sino que dijo: me complazco, me es mi orgullo. Cristo completaba, mantenía rebosando el gozo del Padre. ¿Cómo está el gozo del Señor con respecto a nuestro crecimiento en Él? ¿Se goza el Señor? ¿O se hace necesario completar el gozo del Señor con todo lo que Él ya nos entregó? ¿Y cómo se completa el gozo? Porque esa es la pregunta. Bueno, yo quiero completar el gozo del Señor. Así como Él hablaba a los de Filipos y les decía: completen mi gozo. ¿Cómo se completa el gozo? Y el apóstol les dice, sintiendo lo mismo: la unidad. Apela a la unidad, al ser uno. ¿Cómo completo el gozo del Señor en mi matrimonio? ¿Cuán unido es usted con su esposa? ¿Cuán unido es usted como padre con sus hijos? Hijos, ¿ustedes quieren completar el gozo del Señor? Pregúntense: ¿cuán unidos son ustedes con su mamá, con su papá, con sus hermanos? Y el Señor, o el Espíritu, nos demanda que cuanto más con la familia de Dios. O cuánto criticamos a los creyentes de la iglesia: como no son mi familia en la sangre, tome para que lleven sus imperfecciones. Pero no es lo que me lleva a mí al perfeccionamiento de la madurez. Entonces, completar mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahí hay una lista. Entonces, se completa el gozo en la unidad, se completa el gozo en el amor,
y en el sentir. Mire, no significa que lo que usted piense, yo obligatoriamente lo tengo que pensar para estar unidos. No es de esa manera. Porque usted y yo podemos variar en las apreciaciones. Se está refiriendo a lo que Pablo les hablaba a los hermanos en Corinto, frente a un problema que había en ellos con respecto a la falta de unidad. Y es que estaban divididos porque no se veían como un cuerpo. En las cosas que son fundamentales de nuestra fe, eso sí tiene que ser innegociable. Pero necesitamos conservar la misericordia y la gracia y el amor para personas tan diversas y complejas como nosotros. Y esto, sintiendo una misma cosa, es que hay algo que hay que contrarrestar, que está impidiendo que sintamos una misma cosa, que está impidiendo que nos amemos, que está impidiendo que sintamos lo mismo y que ese gozo sea cumplido. Y en el verso 3, él muestra la amenaza. Él advierte del peligro y de la amenaza y de lo que va a atacar eso de completar el gozo a través de sintiendo lo mismo, y es cuando hacemos las cosas por contienda. Esto es lo contrario. Esto es lo que nos está impidiendo hacer lo que somos, a que el gozo del Señor sea pleno en nosotros. Y es la contienda, y es la vanagloria. Esa contienda y esa vanagloria, la vanagloria tiene que ver con el kenos del griego, que es vacío, una gloria vacía, algo de lo cual no está. Vacío es vana y gloria, gloria de Dios. O sea, una vana, un vacío en la gloria de Dios. Eso es vanagloria. En donde yo soy el que me glorío, porque yo tengo la verdad. ¿Y usted cuántos años lleva de cristiano? ¿Va a venir a enseñarme a ser hijos? La vanagloria es cuando la gloria es para usted y no para el Señor. Y eso es lo que va a causar que el gozo del Señor se cumpla. En mi matrimonio, en mi relación, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con la iglesia. Y la vanagloria, ¿quién no ha sentido vanagloria en su vida? La vanagloria, en la primera parte de su inicio, ¿dónde creen ustedes que se dio, que se originó? En la criatura acabada de hermosura, llena de sabiduría, vestida con las piedras preciosas, donde se paseaba por la justicia de Dios y nada le pasaba, donde brillaba la gloria de Dios en esa criatura, porque manifestaba a Dios en esa criatura llamada lucero. Allí se dio la vanagloria. Ahora somos nosotros nuevas criaturas en Cristo.
perfeccionada en nosotros. Y cuando Lucero era teocéntrico, donde Dios era el centro, Lucero se convirtió en egocéntrico. Cuando su ministerio aquí en la tierra como cristiano abunda, es fuerte, y usted se siente que es la mujer que admiran, es la mujer que tiene un rebaño de mujeres, o es el hombre que tiene un rebaño de hombres, y entonces le hacen sentir bien, llega el momento en el cual la vanagloria es para usted. Usted se gloria, pero vanagloria para Dios. Cero gloria para Dios. Y Pablo les dice a los hermanos de Filipe: van bien, pero cuidado que hay un peligro. No esté contento por los éxitos que ha tenido. Iglesia, no se sienta orgullosa de tantas cosas buenas que hay, porque allí está el declive, la vanagloria. Y para finalizar, llegamos hasta acá. Entonces, antes bien con humildad, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Quién lo dijo? Nuestro amado Señor. Estimando cada uno a los demás como a superiores a Él mismo. Ya no os llamaré hermanos, sino amigos. Y ahí usted podría decir, ojo con eso que acaba de decir. Cuando el Señor Jesucristo expresa su carácter, lo encontramos en diferentes porciones de la Escritura. Cuando Cristo se humilló, y ya viene esa parte. ¿Cómo Cristo lo hizo? Para que nosotros lo hagamos.